y ha sido maravilloso. Amén. Quiero que veamos en la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Versículos 8, 9 y 10. Vamos a leer en el nombre del Señor. ¿Qué dice su palabra? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Qué maravilloso, qué tremendo lo que el Señor nos plantea en esta mañana. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el fondo? Es que nosotros podamos comprender nuestra condición, podamos entender cómo estamos. Fíjense que el capítulo 2, versículo 1, continúa. Ustedes saben que esto lo cortaron y le pusieron capítulo y todo esto, pero como que termina y sigue, pero me interesa ese versículo porque dice, lo voy a leer en otra versión, dice, yo los quiero a ustedes como a hijos, por eso les escribo esta carta para que no pequen, pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Qué tremendo, qué maravilloso. Pero parte diciendo que nosotros somos pecadores. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y este es un dilema. Si el Señor murió en la cruz, Él venció al pecado, venció la muerte, venció al diablo, venció al mundo, en su llaga fuimos sanados. ¿Y cómo es que seguimos en pecado? Estamos en pecado. Y si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y le hacemos a Él mentiroso. Y aquí mismo dice, hijito, yo esto les escribo para que no pequen. Juan, casi toda la carta está enfocada en eso. En el capítulo 3, aquí hay algo que nos da una pauta con relación a esta realidad del pecado en nosotros. Capítulo 3, versículos 8 y 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿dónde está este balance, esta situación? ¿Somos pecadores? ¿Vamos a seguir pecando? Y la palabra nos insta a que no pequemos, que
que Cristo para eso vino, para deshacer las obras del diablo, y nuestra realidad cuando nos miramos a nosotros mismos y somos bien conscientes, vemos que estamos llenos de pecado, que siempre está el pecado ahí, delante de nosotros, como decía el rey David. Pecamos, mentimos, engañamos, pensamos mal, somos desobedientes, wow, montón de cosas que están ahí constantemente. Entonces, yo meditaba un poco en esto, como en el huerto, Dios puso a Adán y a Eva, y todo era maravilloso. Había una comunión con el Padre, ellos, no se sabe cómo venía Dios, dice que siempre, y hablaba con ellos, y era una comunión y una comunicación extraordinaria. Pero ahí estaba la tentación, y ahí estaba otro personaje que podía llegar al huerto y entrar y salir, que era el diablo. Y ahí vemos cómo el diablo hace caer a Eva y hace caer a Adán, y tiene acceso, esa es la cosa que tenemos que entender, tiene acceso al huerto, y está la tentación ahí. Mucha gente, cuando uno le comparte de las cosas de Dios, sacan esas conclusiones y dicen, pero ¿para qué Dios puso ese árbol de la ciencia del bien y del mal? Se habría evitado cuántas cosas, y saca eso. Y desaparece este otro personaje que es el diablo. Pero, ¿qué quiere Dios detrás de todo esto? Quiere ver nuestro corazón, quiere conocer de verdad si nosotros le creímos o no le creímos. Y eso es lo que pasa con Eva y con Adán. El diablo sembró en ella la duda, la desconfianza hacia Dios, con que Dios dijo, y después le dice así con toda desfachatez, no morirás. Dios está mintiendo, te está engañando. Entonces, nosotros hemos sido redimidos por el Señor. Adán y Eva fueron echados del huerto por ese pecado, y sabemos todas las raíces y las aristas que tenía ese pecado, que no era solo desobedecer, sino que hay otras cosas. El diablo le dijo, el día que ustedes coman de este fruto, van a ser como dioses. Entonces tenía más profundidad este pecado, pero el tema es que por eso así, pareciera tan simple, ¡pum!, Dios los echa del huerto y se rompe esta comunión. Y ahí entendemos también lo que es la muerte. La muerte es separación. La muerte es cuando el alma y el espíritu salen de nuestro cuerpo, ahí morimos. Cuando Adán y Eva salen de la presencia de Dios, murieron espiritualmente. Ellos perdieron esa comunión. Se rompió eso. Y Dios los echó por algo parecía tan simple o sencillo. Pero sabemos nosotros que entendemos de la Escritura que no era tan simple y no era tan sencillo, era algo más profundo y de mucha importancia. Pero el tema es que Jesucristo va a la cruz y muere por nosotros. Y lleva todos nuestros pecados, toda nuestra maldad y pecado pasado, presente y futuro. ¿Por qué esa diferencia? Aquí entra a tallar la gracia. Aquí entra algo tan profundo y tan hermoso.
como dice Efesios, vosotros que en otro tiempo vivíamos de otra manera, hacíamos lo que queríamos, conforme a los deseos de nuestra carne, a nuestras pasiones. Ahora el Señor nos ha redimido y nos habla y nos dice que por gracia somos salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, por medio de la fe. Y también esa misma fe tampoco es de nosotros. También es un don de Dios. Nosotros que vivíamos en otras cosas. ¿Cómo vivíamos? Aquí Juan también hace una radiografía de lo que es el hombre en su pecado. Capítulo 2, primera de Juan 2. Y no améis al mundo, versículo 15, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el mundo. Así es el hombre sin Dios, el hombre que le dice Pablo acá, y lo voy a leerlo para que lo tengamos más claro en nosotros. Capítulo 2, Efesios dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí vamos entendiendo un poco la diferencia, la distinción que hay entre un hijo de Dios y los hijos del mundo. Entonces, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, aquí está lo tremendo, lo maravilloso, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, allá en la cruz. Por gracia soy salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué tremendo, qué maravilloso. Ahí marca ya algo que es importante que lo tengamos presente. Hijos de desobediencia, hijos obedientes. Los que leíamos, los hijos de Dios no practican el pecado. Esto que aquí nos relata, que vivían conforme a los deseos de la carne, a las pasiones desordenadas. El hombre sin Cristo, sin esto tan glorioso de conocer y de encontrarse con Jesús, en el pecado se regocija, en el pecado se jacta, lo cuenta como hazaña, él lo planifica, él plantea todo lo que quiere hacer en función de hacer lo malo y de practicar el pecado, y para él no hay temor de Dios, no hay nada que lo cohíba porque no entiende las cosas de Dios. Entonces, ahora nosotros las entendemos. Ahora nosotros hemos dado un salto grande al tener este encuentro con el Señor. Por gracia, Él nos reveló
Él nos mostró algo tan maravilloso. El Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora somos hijos de Dios. Pero aquí viene lo que a mí me ha hecho meditar y me ha hecho pensar, reflexionar sobre mi vida. No vengo con un mensaje a ustedes, no. Es un conflicto que he estado ahí. Cómo yo sigo pecando, cómo yo sigo con esta lucha y con estas cosas día a día. Y cómo yo puedo salir airoso en esto, salir victorioso. Cuando entendemos que el pecado no se va a terminar nunca, hasta cuando el Señor venga sobre nosotros. Pero, ¿dónde está el peligro? ¿Dónde está lo malo? O lo que nosotros debemos entender es que nosotros no debemos normalizar cosas que ya probamos que son malas, son pecaminosas y que nos destruyen. No debemos normalizarlas porque total somos pecadores, estamos en la tierra y mientras estemos aquí está, como decía la comparación del huerto, aquí está el diablo reinando sobre esta tierra, es el príncipe de esta tierra, está la tentación rodeándonos a cada momento, a cada instante, la tentación, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, las pasiones de esta vida están aquí, alrededor nuestro. Entonces estamos, igual como Adán y Eva, estamos aquí en esta lucha diaria a cada momento. Pero tenemos por un lado que ya somos salvos. El Señor, por misericordia, nos dio esto, un don, un regalo. Somos salvos. Pero no nos deja ahí. No nos dice, ya, también tan salvo y por ahí, como se dice de repente, salvo, siempre salvo, y aunque haga las cosas que haga, eres salvo. Ahí también hay otro tema. Creo en la seguridad de la salvación. Creo que Jesús dijo claramente que Él es nuestro pastor, Él murió por nosotros, y a estas ovejas nadie las arrebatará de mi mano. Pero también creo que dentro de un contexto de muchos hermanos también hay algunos que no son llamados, no han creído de corazón. Se mueven con nosotros, hacen muchas cosas igual que nosotros. Y Pablo lo dijo, para vergüenza vuestra lo digo, algunos no conocen a Dios. Y esto es terrible. Pero ¿dónde estamos nosotros? Y aquí se va a ver la diferencia. Aquí se va a ver el punto de quiebre. La línea en que nos debemos cruzar. Cuando Jesús nos enseña y nos exhorta a que oremos para que no caigamos en tentación. Mateo 26, 41. Llamando a sus discípulos, Él le dijo, cuando ya la cruz y está la muerte encima, todo, su último consejo es velad y orad para que no caigáis en tentaciones. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En Lucas 18:1 dice que les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, hay instrucciones que nosotros debemos seguir.
Y estas siempre se están enseñando, siempre se están aquí diciendo, cada predicador que se para acá al frente, cada hermano donde vayamos, en los retiros, está esta exhortación, que velemos, que oremos, que no descuidemos nuestra salvación. Y que, ¿para qué? Para que mantengamos esa línea, ese lugar que no debemos traspasar. Por ejemplo, tenemos a nuestro favor, aunque tenemos enemigos tremendos, así malos como el diablo y las tentaciones, la carne que ahí está también, pero tenemos a nuestro favor también poderosos aliados como Jesucristo. Dijo, yo nunca los dejaré y estaré con vosotros hasta el fin. Enviaré el Espíritu Santo para que les recuerde las palabras que yo os he dado. Y el Espíritu Santo es el que nos insta, nos lleva y nos pone convicción de pecado. Él nos exhortó a que oremos siempre. El apóstol Pablo, cuando él habla de la armadura de Dios, y él plantea todo esto después que se ponga la armadura de Dios, él dice en el 6:18, que es algo bien hermoso, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces mire los aliados que tenemos. Jesucristo, que derrotó al diablo y derrotó la carne, el pecado y todo lo más. El Espíritu Santo, que es la segunda persona en la Trinidad. Tenemos la palabra. La palabra es algo vital. En Colosenses 2:16 dice, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Perdón, leí Filipenses, pero también está hablando algo relacionado con la palabra. Mire qué tremendo, qué maravilloso. Y Colosenses 2:16, ¿qué es lo que nos plantea? Por tanto, nadie, despojados, no es 3:16, parece que es 3:16. Sí, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra es vital, la palabra es luz, la palabra es sus enseñanzas, sus mandamientos. Sin palabra el pueblo se desenfrena, sin palabra no hay dirección. Dios ha hablado a través de su palabra. Queremos saber algo, tenemos dudas, inquietudes. La palabra es que nos ilumina. Entonces, miremos lo que tenemos a nuestro favor. A Jesucristo, al Espíritu Santo, la palabra, la oración, la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreo 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe Él la ha puesto en nosotros a través de su Espíritu. Entonces, tenemos todos esos aliados para que nosotros no nos quedemos, no nos dejemos estar y podamos ver que salimos airosos en esta batalla diaria y continua.
El Señor en la cruz, hermano, no solo venció el pecado, la muerte y somos sanos por su llaga y todo eso, también Él resignificó todas las cosas. Porque con el pecado de Adán y Eva allá en el huerto, todo se desordenó. El cosmos, todo hubo una crisis, un quiebre enorme. El trabajo era una maldición. Caldo y espino te producía la tierra. Y todo era un desastre. La muerte era el cuco del diablo. Por eso que Pablo dice, ¿a dónde está, oh muerte, tu aguijón, el sepulcro, tu victoria? Porque ahora no le tenemos miedo a la muerte. Cristo lo venció en la cruz y resignificó todas las cosas. Y aún podría decir que el pecado desde este lado de Cristo con nosotros, el pecado nos ayuda y nos despierta para pelear, para orar, para ayunar, para leer la Escritura, para decir, Señor, yo necesito cada día más de ti, no puedo quedarme, no puedo dejarme estar, soy hijo tuyo. Y aquí se ve que hemos sido llamados porque no nos podemos quedar y darnos por vencidos, y que el enemigo nos derrote, que el enemigo nos deje y se rompa la comunión con Dios, se rompa la comunión con los hermanos, se rompa la comunión en la casa, se rompa la comunión con los hijos, y el enemigo gana terreno. ¿Qué es lo que hay entonces? Eso a mí me da fuerzas para orar, me da fuerzas para levantarme temprano, me da fuerzas para meterme en la Escritura y empezar a entender tantas cosas. Y eso me lleva de victoria en victoria. Pero, ¿dónde está ese equilibrio? Yo miraba tiempo atrás un video, yo creo que habrá más, pero mostraban como una de estas ballenas grandes, estas jorobadas, tenían que, estos que cuidan los animales que andan ahí en el océano con estos grandes barcos, la tenían que socorrerla porque estaba llena de bichos, llena de cosas que se le pegan, lapas, no sé cuántas cosas, y que le causaban un peso enorme, y al final, ¿qué es lo que pasa? Que la ballena muere porque no puede salir al aire, era un mamífero y tiene que respirar, tiene que salir, pero esto se llena. Capaz que en un principio la ballena se siente cómoda porque estos bichos le van comiendo también parásitos y van haciendo algún trabajo como beneficioso. Pero después se llenan y no se veía casi la ballena llena de estos bichos. Así que con unas mangueras, una presión así potente, le tiraban para sacarle todo eso porque la ballena estaba desesperada, porque no podía sacárselos de encima, se llenó de esto. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado. Un bichito trae otro bichito, otro. Fijémonos en la casa. Si en la casa nosotros nos descuidamos, empiezan a entrar las hormigas. Y entran las hormigas, y si las dejamos, van a meterse adentro, y se van a meter al refrigerador, se van a meter donde tenemos las cosas, mercadería, y no solo la hormiga, después pueden llegar otros bichos. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces uno? La hermana, la dueña de casa, estar constantemente limpiando, constantemente aseando y pasando el paño ahí con líquidos que repelen a estos bichos y que están ahí, dispuestos a entrar. Nosotros también tenemos que tener un trabajo permanente
delante del Señor. ¿Para qué? Para que podamos nosotros no solo llevar una vida victoriosa, llevar una vida así más agradable a los ojos del Señor, sino que también para que seamos usados por el Señor, para que el Señor nos dé gracia y sabiduría. Él va a usar vasos limpios, Él va a usar instrumentos que estén afinados. Aquí no tocan una guitarra así desafinada, tiene que estar afinada. Y como le decía, esta lucha va a estar. El apóstol Pablo dice a los filipenses, no es que yo sea perfecto ya, ni que ya lo haya alcanzado, sino que procuro alcanzarlo. Estoy en eso. ¿Has leído ese otro pasaje en Romanos 7, cuando él dice, lo que no quiero hacer, eso hago? Miserable de mí, y lo dice con tanto dolor, miserable de mí. Muchos teólogos, estudiosos de la Biblia, manifestaban que ese pasaje no podía ser de Pablo, porque hablaba como de alguien así, que está recién empezando en la iglesia, o recién ha conocido al Señor, como de una situación de un hombre así, muy, muy debilitado, muy complicado. Pero conclusión de muchos otros teólogos es que realmente, hermano, era Pablo, es Pablo que dice eso, y es lo que debe salir de nosotros en la medida que nos acercamos más a Dios, vemos más nuestro pecado, vemos más nuestra pecaminosidad. Antes no nos dábamos cuenta de que un simple saludo podía lastimar al hermano, o no saludarlo. Pero ahora esa luz nos viene y nos dice que a veces pecamos de orgullo. Y esa luz nos hace ver que somos pecadores y que yo tengo que ir y saludar hasta el más pequeño, a un niño a veces que viene a saludarme. Entonces, a más luz, más responsabilidad. Entonces estas palabras que dice Pablo, quizás para los religiosos suene fuerte y suene mal, suene duro, pero para los que están en la presencia de Dios, han sido probados, han tenido muchas batallas, creo que Él es el más espiritual, el que está reconociendo a cada paso que pecó, que falló, que está mal, que no está haciendo bien. Estos días que estuvimos en estas reuniones por casa, llegó una joven a nuestra reunión. Y después que terminó la reunión, me dijo, estuvo muy lindo, pero lo que no me gustó es que hablaron mucho de que somos pecadores, que somos malos. Y dijo, yo no soy mala, yo no soy pecadora. Hermano, a veces eso pasa también dentro de nosotros. No, nosotros no somos tan malos, hay otros peores. Yo le dije, mi hijita, yo de que me levanté hasta que llegué a la reunión, si empiezo a sumar, pierdo la cuenta. No me alcanzan los dedos de mi mano para ver cuántos pecados ya he cometido. Me levanté y me enojé por esto, me enojé porque nos atrasamos, me enojé porque el que estaba ahí en el camino, en el auto, no salía nunca, le tenía la verde y no partía, y le toqué la bocina. ¿Cuántos pecados cometemos a cada momento? Pero, hermanos, eso es lo más espiritual que puede haber cuando Pablo dice miserable de mí. Porque él no puede llamarse perfecto y por eso dice no que yo lo haya alcanzado. Porque hay uno solo, Cristo es perfecto y nosotros somos imperfectos.
y pecamos a cada momento. Pero así también tenemos que mantener este ejercicio de estar presente delante del Señor cada momento, velando, orando, leyendo la Escritura. Este ejercicio no debe parar, no debe dejarse de hacerse. Y es un llamado que se está haciendo constantemente, pero a veces no lo tomamos en cuenta. No buscamos a lo mejor a alguien que tenga más gracia, que tenga más teología, que explique mejor. Hermano, no, palabras simples y sencillas. Cuando de verdad ponemos nuestro corazón, las vamos a entender. Y van a llegar a nuestro corazón. Y nos van a hacer caminar de otra forma. Ya no hay juicio, ya no hay pelea, ya no hay por tonteras, discusiones, porque vamos creciendo, vamos avanzando y vamos en victoria cada día. Así que, hermano, qué maravilloso entender y comprender que ese pecado que quiere destruirnos, que quiere que blasfememos en contra de Dios, la enfermedad, las aflicciones, igual, deben ser tomadas para glorificar a Dios, para bendecir a Dios. De verdad, yo he sido más bendecido y edificado cuando he hablado con mis hermanos que están en dolor, con mi hermano Jackson, con mi hermana Valesca, con mi hermana Betty. Cómo ven la situación, el dolor y la aflicción. Y uno sale más edificado, uno como que quiere ir a consolarle y al final ellos nos consolan a nosotros. Porque en el fondo, ¿qué está pasando? Ellos están más cerca del Señor. Y yo estoy más lejos, estoy frío, estoy apagado, estoy calculando, haciendo las cosas justo en lo preciso. Y veo en ellos una cercanía con Dios realmente maravillosa. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que podamos comprender esta verdad. Hermanos, esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón y lo que quería compartirles. Que podamos comprender, entender que ese pecado que quiere destruirnos nos está ayudando. Dios no saca al diablo todavía de aquí y no saca las tentaciones. Porque ¿qué sería de nosotros a lo mejor? Está ahí. Y el diablo no se da cuenta que él dice, quiero destruirlo. Como quiso matar a Jesús, lo mató, creyendo que tenía una gran victoria, y fue su gran derrota. Fue la derrota más grande que tuvo el enemigo. Y acá también. Voy a destruirlo. Pero no sabe que nosotros tenemos estos poderosos aliados, que no estamos solos. Que decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tienes lucha, tienes batalla, gloria a Dios. Sigue peleando con estas armas. Toma la armadura de Dios, la espada del Espíritu, toma el yelmo, toma la coraza. Oh Señor, toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Cuándo? En las batallas, en estas luchas que el enemigo está día tras día. Esa es la labor de él. No sería diablo si no se está quieto, se va de vacaciones y dice, no, hagan lo que quieran, yo me voy a pasear, yo voy a... No, él no está de vacaciones. Él está aquí y está ya en las vacaciones también tentando y poniendo pensamiento y poniendo cosas, y está aquí poniendo otras cosas para destruir. Pero nosotros tenemos al Señor de nuestro lado. Cristo lo derrotó en la cruz y lo exhibió públicamente. Aleluya. Con todas sus cosas que Él ponía.
Demos gracias al Señor por su palabra. Padre amado, gracias te damos en esta hora por esta palabra que tú has puesto en mi corazón, que pueda llegar a cada uno de mis hermanos, que hayan sido las palabras que tú tenías, nada de mi cosa, de mi cosecha, sino que reproducir tu palabra, tu consejo. Guardan mis hermanos, quienes se sienten en este momento batallando y como que ya están tirando la toalla en esta mañana, tarde, que puedan tomarse de estos amigos fieles que están a nuestro favor y tomar la oración, tomar la palabra, la fe. Jesucristo está ahí y tu Santo Espíritu está para fortalecerles, animarles y sacarlos victoriosos en esta lucha, en esta batalla. Gracias, Padre, gracias, Señor. En tus manos quedamos, te lo rogamos por tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.